La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, amigas que escuchan la palabra de Dios. Les invito a leer el Salmo 125. Salmo 125 dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Santo Dios, gracias te damos, Padre bueno, misericordioso, gracias porque cada día, Señor, nos da la vida, las fuerzas, porque cada día estás con nosotros, Señor. Oh, bendito Dios, gracias por esas promesas tan grandes, Señor, tan maravillosas, tan insondables, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros siempre. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias porque nos amas, Señor. Sentimos tu amor en nuestras vidas cada día, Señor. Bendecido seas por los siglos de los siglos, santificado sea tu nombre. Que tu gracia, que tu amor, que tu verdad permanezcan en nuestras vidas. Gracias, amado Dios. Tu bendición sea a cada hogar donde llegue esta palabra, mi Dios. Y si hay necesidades, si hay dolor, si hay, Señor bendito, tantas cosas, Señor, problemas que estén pasando, ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos amas y amas también al pecador, aquellos que no te han recibido como su Salvador, que puedan ver tu mano santa, tu mano todopoderosa en sus vidas, Señor, que vengan a tus pies. Gracias, amado Jesús, te lo agradecemos por tu amado Hijo, Padre bueno, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a compartir este salmo tan hermoso, hermanos, los que confían en Jehová. Hermanos, muchos de nosotros confiamos no confiamos en Dios, confiamos en todo, quizá, hermanos, en la familia, en los vecinos, en nosotros mismos, pero no nos vamos, hermanos, a donde debemos ir, al verdadero Dios. Y también hay muchos cristianos que ponen su confianza en Dios, pero en forma relativa. No es una confianza absoluta, sino relativa. En este salmo, hermanos, encontramos un reto para cada creyente. Dios quiere que nuestra confianza en Él sea absoluta. Porque, hermanos, la protección de Dios es para siempre. La protección de Dios es promesa de Dios. La protección de Dios es para siempre, pero también busca fidelidad en cada uno de nosotros. Cuando dice acá, hermanos, la misericordia de Dios, hermanos, los que confían en Jehová. La confianza que debemos de tener, hermanos, absoluta, como creyentes debemos tener en Dios. Dice, son como el monte de Sión. Hermanos, Sión conlleva una significación religiosa. En las escrituras, hermanos, hay varias formas. Por ejemplo, el monte del templo, a Jerusalén también, Sión, como habitación de Dios. Sión, hermanos, el nombre también de la ciudad santa y del pueblo de Dios.
Entonces, hermanos, vamos a buscar en Salmo 74, el Salmo 74, 2, dice: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, en este monte Sión donde has habitado. Miren, hermanos, qué precioso, en este monte Sión donde has habitado. Él habita en el monte Sión, Él habita, hermanos, en medio de nosotros. Y también en Isaías, hermanos, 8:18, dice: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte Sión. De parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Hermanos, por eso aquí de los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, porque Dios permanece para siempre, hermanos. Él está siempre alrededor de nosotros, hermanos, no se mueve, y que permanece para siempre, permanece siempre, está a nuestro lado. Entonces nuestra confianza absoluta debe ser en nuestro Dios, en ese Dios que está con nosotros cada día, hermanos, ese Dios que nos creó, ese Dios que con sus manos del polvo de la tierra nos hizo, hermanos. Y está maravilloso cuando podemos, hermanos, sentir esa presencia de Dios en nosotros, nuestro Creador, nuestro Salvador, hermanos, el que nos salvó, nos sacó rompió las cadenas de la esclavitud del pecado para darnos la libertad como creyentes que ahora tenemos, de confiar en Dios plenamente, no mirar alrededor, miremos arriba donde está Dios. Él está, hermanos, siempre con nosotros, en nuestro corazón. Él vive en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, nuestras oraciones, hermanos, nuestra confianza, vaya a Él, al trono de la gracia. Por eso es, hermanos, de que en este capítulo, pues, hermanos, de este Salmo 125 es tan hermoso y que nos da una confianza tan grande, tan absoluta, para que confiemos en Dios. No importa la situación, no importa las circunstancias, no importa, hermanos, lo que esté ocurriendo en nuestra vida, confiemos en Dios, esperemos en Dios, esperando que Él, hermano, estás pasando situaciones de repente económicas, no hay trabajo, no puedes llevar el pan a tu hogar. Dios te va a abrir una puerta grande, hermano, Dios te va a abrir una puerta grande y vas a poder tener un buen trabajo. De repente en tu familia hay problemas familiares, Dios va a solucionar esos problemas, Dios te va a hacer justicia, Dios es bueno, misericordioso, Él está viendo todas las situaciones, hermanos. Él está, dice, Él permanece para siempre en el monte Sión, Él permanece para siempre. Sabemos que Él está en el tercer cielo, que ahí está su trono, pero como es Dios, hermanos, Él está en todo lugar y Él está a nuestro lado, Él está viendo y es tan hermoso, hermanos, porque Él todo lo ve, hasta aún escucha lo que conversamos. Entonces, hermanos, Él sabe quién tiene la razón para hacer la justicia, porque es un Dios de justicia. Él imparte la justicia de acuerdo, hermanos, a la iniquidad, o de acuerdo, hermanos, a la mentira, o de acuerdo a la verdad. Él es el que va a impartir la justicia. Entonces, es tan importante que nuestra confianza esté depositada en nuestro Dios. Es tan hermoso, hermanos, como aquí el salmista nos encierra, ¿no? Dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Jerusalén, hermanos, tiene montes alrededor, y así
es el ejemplo, hermanos, de que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de nosotros. No desconfiemos, hermanos. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Entonces, si bien está su habitación en el cielo, como sabemos, en el Antiguo Testamento, en el monte Sión, decía, ahí está su morada, y acá hemos leído que está su morada. Entonces, hermanos, Él habita alrededor de nosotros. Él nos conoce, y eso está maravilloso, hermanos, que Él conoce en nuestra situación, nuestras circunstancias, todo lo que estamos pasando. Entonces, hermoso, hermano, como pues el salmista puede decir, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¡Qué precioso, hermano! Está alrededor de nosotros. Por eso es tan importante que tengamos, hermanos, una confianza absoluta en nuestro Dios. Y no dice, hermanos, solamente eso, sino dice, desde ahora, si hasta ahora no has confiado en Dios, y si todavía no has aceptado a Dios y te sientes desamparada o desamparado, desde ahora Dios puede. Tienes que entrar a ese círculo donde Dios, hermanos, así como los montes, si están montes alrededor de una ciudad, la ciudad queda protegida por esos montes. Entonces, nosotros que estemos, hermanos, alrededor de esos montes, donde habita nuestro Dios, donde habita ese Dios bueno, misericordioso, amoroso, fiel, incomparable, bendito, ese Dios que nos ama con amor eterno, aleluya. No podemos desconfiar del amor de Dios. El amor, hermanos, aún de los hijos no es comparable. El amor de los padres que nos aman tanto no es comparable al amor de Dios, hermanos. Porque el amor de Dios es inamovible, es un amor que cada día es renovado, que cada día nos da un amor nuevo, un amor más consistente, un amor que nos enseña a que le amemos, a que creamos en Él, a que nuestra confianza sea depositada en nuestro Dios. A ese Dios que un día abrimos nuestro corazón cuando nos hablaron del Evangelio, cuando nos enteramos, hermanos, que Cristo había muerto por nosotros y todo lo que pasó en el Calvario, cómo fue escupido, cómo fue vituperado, como aún dice que los alguaciles, esa gente que no tenía que ver, le daba de puñetazos al Señor. Hermanos, tanto sufrió la corona de espinas, los soldados que estaban allí, que eran bastantes, todos dicen que pasaban y lo saludaban como rey, le apretaba la corona en su cabeza. Hermanos, todo lo que podemos hablar de nuestro Dios, todo lo que Él sufrió por nosotros. Él no tenía culpa, Él fue sin pecado, hermanos. Él vivía en este mundo, pero Él no pecó, fue sin pecado, porque si Él hubiera pecado no podría, hermanos, su sacrificio haber sido aceptado por el Padre. Tenía que ser un cordero inmaculado, un cordero sin mancha. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando hacían los sacrificios, los corderos tenían que ser de calidad, no podían tener ningún defecto, porque estaban simbolizando al Cordero Santo de Dios que subió a la cruz para morir por nosotros y para darnos la salvación y la vida eterna. Aleluya, bendito sea su nombre. Y esa es la confianza que debemos tener en ese Dios que nos salvó, en ese Dios que nos ama, en ese Dios que nos bendice cada día con la vida, que nos bendice cada día, hermanos, dándonos
fuerzas, dándonos la sabiduría para que ese día hagamos las cosas con bien, que todo salga bien, cuidando a nuestra familia. Hermanos, todo está maravilloso cuando verdaderamente nos acercamos a Dios con todo nuestro corazón. Cuando somos fieles, cuando no hay hipocresía en nuestra vida, cuando somos sinceros, cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios, Él está presto para ayudarnos. Él está presto, hermanos, para ayudarnos en las situaciones más difíciles, más adversas que pasemos. Él está con nosotros. Bendito sea Dios. Porque, hermanos, vuelvo a repetir, dice, porque como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Qué precioso, hermanos. Estamos guardados, como que estamos guardados, hermanos, en sus brazos santos. Como dice el Salmo 91, que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué quiere decir? Que estemos a su lado, hermanos, a su abrigo, a su protección. El que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que estemos juntos para poder ver esa sombra, para poder sentir esa sombra, hermanos. Es vivir junto a Dios, es vivir con todo, hermanos, nuestra confianza absoluta en ese Dios bueno, en ese Dios maravilloso, en ese Dios santo, en ese Dios que nos ama con amor eterno. Y dice así: Jehová está alrededor de su pueblo, el pueblo que le ama, el pueblo que le busca, el pueblo. Israel era su pueblo, pero ahora nosotros somos su pueblo, la iglesia gentil que somos nosotros. Ahora somos su pueblo, hermanos. También espiritualmente descendemos de Abraham, como decían de los judíos. Y así nosotros también, hermanos, Dios nos adoptó en su familia, somos su pueblo. Y Él también, hermanos, está cuidándonos, está ayudándonos, hermanos, en todas las situaciones. Él no nos deja, hermanos. Aunque nosotros a veces somos infieles, pero Dios está allí. Yo siempre recuerdo, hermanos, que mi pastor cuando decía, Dios es fiel, Dios es fiel. Y yo decía, era jovencita todavía, no entendía mucho. Y yo le pregunté: pastor, usted siempre habla de la fidelidad de Dios. Sí, yo entiendo, pero yo quisiera que me explique un poquito mejor. Y él me dijo: Dios está siempre allí. Aunque nosotros nos queremos ir por otro sendero, pero Dios está fiel, está inamovible, esperando que te arrepientas, esperando que cambies tu conducta, esperando que vuelvas al camino, que tu amor sea sincero. Hermano, qué precioso. Y siempre me gusta decir, hermanos, que Dios, la fidelidad de Dios, Dios está allí, Dios está esperando que nosotros, hermanos, si estamos flaqueando en nuestra fe, volvamos con fuerza a tener esa fe en Dios, que nunca perdamos la fe, hermanos. Un día que tuvimos una fe incipiente cuando aceptamos a Cristo, porque todavía estábamos, que no conocíamos bien, pero a través de los años esa fe se vuelve fidelidad, que es un fruto del Espíritu, hermanos. Ser fieles a Dios a través de todas las circunstancias. No importa que esté pasando lo más negro, lo más triste, que tu corazón esté desgarrado, que ya no tengas lágrimas, que se han secado tus lágrimas de tanto dolor, pero ahí está Dios contigo y Él te levanta, Él te fortalece, porque esa mano santa te toca y no te deja desmayar, no te deja caer, y si caes Él te va a levantar y nunca más vas a caer, porque Él está alrededor de nosotros, hermanos, porque Él nos ama, porque Él nos ama con amor eterno, y ese amor siempre tenemos que cuidar, hermanos, porque nadie puede amarnos como Él nos ama. Es
El amor de Dios es algo tan grande, hermanos, tan maravilloso. Y ese amor, querido, escuchas tal vez que no has aceptado a Cristo, ese amor quiere darte a ti también. Si estás pasando muchas necesidades, si estás enfermo, si hay tantas cosas que pasan, no hay trabajo, la familia está dividida, hay fraccionamiento en la familia, hay situaciones adversas, difíciles, pero Dios quiere darte ese amor inquebrantable y que no se quiebra. El amor de Dios, hermanos, es un amor tan grande, tan maravilloso. No importa la situación. A veces la familia, hermanos, el amor se rompe. No hay amor. ¿Por qué? Por situaciones. Pero el amor de Dios, hermanos, nunca. Por más que nosotros seamos infieles, el amor de Dios es el mismo. Porque siempre está llamándote. Si caíste, te está diciendo, levántate. Y te extiende la mano. Porque Él es fiel. Él es fiel, aleluya. Bendecido sea nuestro Dios, hermanos. Amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Dejemos, hermanos, la impiedad, la iniquidad. Dejemos todo. Seamos sinceros delante de Dios. Despojémonos del hombre viejo. Y volvamos, hermanos, a los caminos de Dios. A vivir con sinceridad, con amor. No con ese amor. Nunca vamos a alcanzar ese amor de Dios, pero sí con el amor, porque tenemos, hermanos, Romanos 5:5 dice que a través del Espíritu Santo Dios puso amor en nuestros corazones. Y así, hermanos, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que tenemos un poquito de ese amor que el Señor ha derramado, hermanos, en nuestros corazones. Entonces es tan importante, hermanos, tan importante que ese amor crezca, que ese amor sea limpio, que vivamos, hermanos, cada día más cerca de Dios. Porque eso es lo que Él quiere, hermanos. Eso es lo que busca de nosotros. Él busca nuestro corazón. Él busca nuestro corazón. Que le demos un corazón confiado, un corazón limpio, un corazón entregado a Dios, hermanos. Los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueve. Confiemos en ese Dios, hermanos. Confiemos en ese Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre. No importa lo que pase, Él está con nosotros. Él nos ama. Su amor es inamovible, hermanos. Confiemos en ese Dios. Las dificultades, hermanos, todo lo que esté pasando, Dios te va a ayudar. Porque, hermanos, los que confiamos en Dios, Él está con nosotros, hermanos. Qué ejemplo que nos pone, hermanos, el salmista, cuando dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y esa es la confianza que tenemos que tener, hermanos. La confianza que Dios está con nosotros. Así como los montes, hermanos, ahí permanecen, nosotros también, hermanos, tenemos que confiar en nuestro Dios. Ese Dios bueno, ese Dios maravilloso, ese Dios que nos ama, hermanos. Es tan bonito que podía seguir predicando solamente de esa palabra, hermanos. Pero vamos
avanzar un poquito, dice pues hermanos, porque no reposará, dice hermanos, la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. El pueblo, aquí se refiere, hermanos, a siempre ellos estaban, los filisteos fue uno de sus enemigos más acérrimos que ellos tenían. Posteriormente ya otros países incursionaban en Israel, estaban siempre, hermanos, bajo dominación extranjera. Por su pecado Dios los dejaba, los abandonaba pues un tiempito para que sientan, pero siempre Dios estaba con ellos, porque Dios es bueno, hermanos. Si hay arrepentimiento, y es más, hermanos, al pueblo de Israel lo mandaba a los profetas que ellos para que se arrepientan. Sí, pero ellos pues sabemos, hermanos, cómo eran de rebeldes, así que por eso es que ellos tenían que pagar las consecuencias de su pecado. Dice, pero no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Ellos estaban pues, hermanos, a través de las naciones vecinas que incursionaban, eran pues, hermanos, tenían que pagar tributo, y bueno, pero no se va a quedar para siempre, porque Dios siempre los perdonaba y los ayudaba. Entonces, hermanos, Dios así es, bueno, misericordioso. También dice, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. ¿Por qué? Porque si ellos se quedaban allí, hermanos, si Dios no los sacaba porque siempre, hermanos, a través de los siglos Israel ha sido un país rebelde, contumaz, especialmente en el Antiguo Testamento que leemos, hermanos, pero Dios siempre estuvo con él. Y a través de toda iniquidad del pecado que había en la nación, había un remanente, había siempre, hermanos, personas que amaban a Dios de corazón, que le amaban, que lo honraban, que respetaban su nombre, que lo adoraban a Él. Por eso dice, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad, porque estando, hermanos, en un contexto de tanto pecado, de tanta maldad, podían caer también ellos en eso. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente, queridos hermanos. Vemos cómo vivimos, cómo estamos. Tenemos pues que estar cada día más cerca de Dios, para no caer, hermanos, en siguiendo, hermanos, todo lo que está ocurriendo en este mundo de corrupción, de pecado y de tantas cosas. Haz bien, oh Jehová. Acá hay una oración que hace: haz bien, oh Jehová, a los justos, a los rectos en su corazón. Él está pidiendo, hermanos, que los ayude, demanda, hermanos, una respuesta, pues, de bendición para Israel. Cada día, hermanos, Dios nos bendice, Dios nos guarda, nos ayuda. Y pedía, el salmista pide, hermanos, pues, que los bendiga. Oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, haz el bien. Que haga el bien, que los guarde, que los bendiga. Por eso, hermanos, nuestra vida tiene que ser una vida de entrega a Dios. Una vida, hermanos, que no estemos, hermanos, viviendo vidas duales, sino, hermanos, que vivamos con sinceridad de corazón, que cada día nuestro corazón sea limpio delante de Dios,
que nuestros sentimientos, que nuestras emociones, hermanos, que nuestra voluntad, que nuestra mente, todo entreguemos a Dios. Que nuestro espíritu esté conectado con el Espíritu de Dios para ser buenos cristianos, hermanos. No es difícil con la ayuda de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Y nosotros decimos lo mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bendito sea Dios. Hermanos, esa debe ser nuestro grito de victoria, cuando andamos tomados de la mano de Dios. Bendito sea su nombre. Él no nos deja, hermanos. Esa mano siempre está extendida para que nos cojamos de ella y podamos seguir adelante con su ayuda, con su bendición, con ese amor tan grande que tiene Dios para nosotros. Más a los que se apartan tras sus perversidades, dice, a todos aquellos que les estamos, hermanos, invitando a que vengan a la familia de Dios. Aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador, lo invitamos que venga a ser parte de la familia de Dios, aceptando a Cristo como tu Salvador, reconociendo que eres pecador y que necesitas que Cristo, a través de su sacrificio vicario, la cruz del Calvario, lave tus pecados y seas limpio. Pedir perdón y aceptar a Cristo. Entonces, ¿qué dice? Haz bien, oh Jehová, los buenos, a los que son rectos en su corazón, más a los que se apartan tras sus perversidades. Y hay muchos cristianos que se apartan, hermanos. No solo los que no han aceptado a Cristo, que viven en sus pecados, que viven en su mundo, en sus circunstancias. Quizá muchos, porque no saben, hermanos. Aún en este tiempo, con la tecnología de punta que tenemos, hay mucha gente que nunca quizá ha escuchado el Evangelio. Y es responsabilidad nuestra, hermanos. Si no podemos llegar a ellos, pues oremos para que el Evangelio corra como el agua a través de todo el mundo, donde hay un ser humano pueda llegar y conocer que Cristo murió por él, por ella, por esos niños, por esos ancianos, por todo el mundo. Bendito sea Dios. Mas a los que se apartan de sus perversidades, ¿qué pasará? Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Dice, Jehová lo llevará con los que hacen iniquidad. Miren, hermanos, los suelta de su mano. ¿Para qué? Ellos han buscado ese lado de la vida, han dejado a Dios y se han apartado. Entonces, pues Jehová, hermanos, no se arrepienten. Jehová dice, los soltará de su mano para que vayan y sigan esa vida. Hermanos, pero Dios es bueno. Aquí, hermanos, nos hace ver el salmista en su pensamiento, pero Dios es bueno, hermanos. Él quiere solo que volvamos a su camino. Si estamos en un camino equivocado, que volvamos. Porque Él está, como les decía, Dios es fiel. Él está allí siempre esperando que vuelva el pecador, o si el creyente se apartó, que vuelva al camino de Dios. Entonces, hermanos, Dios siempre, hermanos, está con nosotros. Dios siempre está esperando. Si bien es cierto, dice, lo soltará. Dice, pero yo creo, hermanos, que fue el pensamiento del salmista, nuestra mente finita, pero cuando, hermanos, nosotros hemos recibido las misericordias de Dios, hemos visto, hermanos, muchas, hasta pastores caídos, pero que se han levantado. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios es grande, es nueva cada mañana. Seamos fieles, confiemos en Dios,
Si no confiamos en Dios, vamos a ser derrotados, hermanos. Que nuestra confianza sea absoluta. Así dice, como el monte de Sión, hermanos, no se mueve. Y los montes alrededor de la ciudad los guarda. Así nos guarda Dios cada día, hermanos. Y Él está allí, Él habita en el monte Sión para los judíos. Y para nosotros Él habita en nuestros corazones. Él está con nosotros. Él vive con nosotros, queridos hermanos. Él está presto para ayudarnos, para levantarnos, para socorrernos, para fortalecernos, para prosperarnos, para darnos todo lo que necesitamos, porque Él nos ama con amor eterno. Vivamos vidas consagradas, hermanos. Seamos fieles. Entremos a ese círculo, como dice el salmista, alrededor, y quedemos encerrados alrededor de ese monte, que significa la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, que significa la ayuda de Dios, la prosperidad de Dios, y sobre todo, hermano, la misericordia y el amor de Dios, que solo lo recibimos por gracia, porque es un regalo que recibimos cada día de Dios. Seamos fieles, hermanos, seamos fieles. Y vamos a ver grandes cosas en nuestra vida. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén.